buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 del Telecable Dominicano, masiva presencia en las redes sociales, en los sistemas de cable del país y también a través de los satélites para llegar al globo terráqueo. No hay dudas de que muchos fallos de jueces en estos días están generando un avispero a nivel de la opinión pública nacional. En la auditoría diaria que hacemos para evaluar la temática nacional e internacional, coincide esa auditoría que hacemos diariamente para el periódico Primicias, Hablando la Verdad y Coloquio, coincide con el editorial que publica en este día el periódico El Día, titulado Jueces, Fiscales, Narcos, Corruptos y Tecnicismos. Hace poco, Participación Ciudadana, una organización no gubernamental, emitió un comunicado diciendo que algunos fallos judiciales están enviando una mala señal al país. El periódico El Día dice hoy en su primer párrafo de su editorial que la recurrente excusa de debilidad en expedientes de pruebas insuficientes y otros tecnicismos hacen que realmente se sospeche sobre la integridad de jueces y miembros del Ministerio Público. Ese concepto de la debilidad, de la supuesta debilidad en las pruebas que aporta el Ministerio Público, que es la excusa de muchos jueces para emitir fallos, debe ser respondida por un Ministerio Público de la calidad de una de las profesionales del derecho que mayor prestigio tiene en el país y que fue víctima por su postura responsable hasta de un espionaje que debería ser sancionado por la justicia dominicana. Eso de que las pruebas son insuficientes deben también llevar a la reflexión y a una respuesta también contundente de una mujer valiente, al igual que la doctora Miriam Germán, como es Jenny Berenice Reynoso, quien también tiene a su lado ahí a la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, y al doctor Camacho, que está batallando con muchos casos de corrupción en la PETCA. Esas tres figuras que están ahí no tienen por qué preparar, elaborar bajo su dirección expedientes con pruebas insuficientes. Si hay alguien que conoce lo que es la justicia dominicana, esa es la doctora Miriam Germán Brito, quien fue vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia y además ocupó posiciones en la justicia desde su primera etapa hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. La verdad que la sociedad siente preocupación por muchos fallos
que están emitiendo jueces, y uno de los cuales se refiere al caso de 13 policías acusados de un tumbe de cocaína en Barahona, que han salido libres en un proceso preliminar en la justicia. Se divulga que el Ministerio Público había depositado la acusación hace 3 meses y fue en la 4ª vista que el juez decidió sobre el caso, y en ese sonado caso salió a relucir el secuestro de un policía que sacó a la luz pública el reparto. Oigan bien, el reparto. Sin embargo, salen libres los policías en ese caso de tumbe, que no es el primero que se produce en el país, porque hay que recordar el caso de un ex oficial de la policía que por un caso de drogas fue condenado por la justicia dominicana. El presidente Luis Abinader utilizó el tema de la impunidad, de las sanciones, de un ministerio público independiente, y con eso ganó muchos votos en las elecciones. Hoy, ese editorial que publica el periódico El Día, que trae un párrafo que queremos reproducir y que debe ser objeto de análisis no solamente de la sociedad dominicana, sino del presidente de la República y de los que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura. Dice textualmente el párrafo del editorial del periódico El Día: no permitan, señores jueces, que sobre su generación recaiga el estigma de haber perdido lo mucho que se había avanzado desde la primera ola de reforma de la justicia. Y ya la gente anda preguntando en las calles. El pueblo pregunta en las calles si el presidente de la República, Luis Abinader, no va a convocar el Consejo de la Magistratura para evaluar la marcha de la justicia y para pensar en poner en marcha una segunda ola de reformas en la justicia dominicana, ahora en el mismo momento en que sentencias de jueces alarman a la sociedad dominicana. Sentencias en Barahona, en La Vega, en el Gran Santo Domingo y otros puntos del país le ponen un tema nuevo al debate nacional. Un tema al cual vinculan el partidismo político repartido en las diferentes instancias del Estado. Y ayer, en una tertulia de Grandes Ligas, donde habían prominentes abogados, médicos, ejecutivos de medios de comunicación, al ritmo de una champola de tamarindo, alguien se atrevió a decir que la reelección del presidente Luis Abinader obligaría a una segunda ola de reforma judicial. Y le preguntaron
a esa importante persona que por qué hacía una afirmación tan contundente y dijo textualmente en respuesta, le dijo, ¿qué pasaría si al gobierno se le caen todos los casos de supuesta corrupción llevada a los tribunales de la justicia y le dan un golpe político que pudiera derrumbar las expectativas que creó el anuncio contundente en el discurso presidencial de toma de posesión, como en otros sucesivos discursos de que aquí se recuperaría el dinero robado, de que aquí nada quedaría impune y que el peso de la sanción sería la respuesta a los delitos. Este programa, que es un programa producido sobre la base del contenido de calidad, de ética, de profundidad, de temas inéditos, y por eso fundamos el periódico Primicias, y por eso también ha salido al aire Hablando la Verdad, como también tiene 38 años en el aire sin dejar de salir un solo día el programa Coloquio, porque atendemos los cartones segundo a segundo con los temas de interés de las mayorías de la nación y el mundo. Por eso estamos abordando ese tema tratado ayer en esa tertulia, pero además que sale a relucir como número uno en la auditoría diaria de contenido que hacemos. De seguro que ya en el Palacio Nacional leyeron el editorial Jueces, Fiscales, Narcos, Corruptos y Tecnicismos Legales. De seguro que también le están llevando la cinta de este programa al presidente de la República, porque ese vínculo del tema reeleccionista al fracaso de la lucha contra la corrupción, en dado caso de que se sigan emitiendo fallos cuestionables, es un tema de grandes ligas. Convocará el presidente de la República el Consejo Nacional de la Magistratura para abordar la segunda ola de reformas en la justicia. Es una interesante pregunta. Hace poco el tema de los fallos provocó una declaración no muy profunda del presidente del Poder Judicial, que tengo entendido no le preocupa el ruido que ha generado el tema, pero de todas maneras debe interesarle, porque una primera reforma de ola en la justicia es una invitación a una segunda reforma judicial. En aquel momento de la primera reforma judicial jugó un rol trascendental el doctor José Francisco Peña Gómez. Jugó un rol la doctora Milagros Ortiz Bosch, el doctor Jorge Subero Isa, abogados, miembros de la Suprema, de la calidad de Julio Ibarra Ríos, el inolvidable doctor Ibarra Ríos, que fue el fiscal histórico del Distrito Nacional en el gobierno del fallecido presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Pero en esa ola judicial también jugó un papel sumamente interesante el doctor Julio Aníbal Suárez, uno de los profesionales del derecho de mayor prestigio en el país. Cuando se hizo esa primera ola
de reforma judicial, se trajo a la Suprema Corte de Justicia profesionales con un historial de honestidad y de seriedad, lo que continuó con una labor de selección del Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí en el país se habla de reforma eléctrica, de reforma fiscal, se habla de reforma educativa, de reformas económicas, y hay que sumarle la reforma en la justicia. Y la reforma en la justicia ha conllevado una persistente lucha del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, aprovechando el desarrollo tecnológico para los procesos judiciales y los servicios judiciales. El tema está en el tapete y mientras tanto la sociedad dominicana da seguimiento a los jueces, a los fiscales, a los narcotraficantes con sonoros casos en la justicia. El futuro de los casos de corrupción en los tribunales, los tecnicismos, las pruebas, y evalúa lo triste que terminó el caso Odebrecht y otros casos cuyos fallos, como el de los aviones tucanos, también han generado ruido, mucho ruido en la sociedad dominicana. Esperemos los pasos del presidente Luis Abinader, que entre sus virtudes tiene la consulta nacional para la adopción de medidas importantes. Pero también damos un voto de reconocimiento al trabajo titánico de los magistrados Miriam Germán, Jenny Berenice, el magistrado Camacho y todos los jueces que hacen honor a su compromiso de hacer justicia. Reiteramos el párrafo de la excepción. No permitan, como dice el periódico El Día de este día, y por eso lo estamos repitiendo, no permitan, señores jueces, que sobre su generación recaiga el estigma de haber perdido lo mucho que se había avanzado desde la primera ola de reforma a la justicia. Con esa primera ola de reforma en la justicia, recordamos al doctor Peña Gómez, reconocemos los aportes de la doctora Milagros Ortiz Bosch, del doctor Subero Isa, del fallecido Julio Ibarra Río, de Julio Aníbal Suárez y de todos los que pusieron su grano de arena para hacer la realidad. Sigamos avanzando, que el país reclama reformas que fortalezcan el clima de gobernabilidad y el clima de confianza de la sociedad en sus gobernantes. Señores, el Fondo Monetario Internacional en las últimas 48 horas ha lanzado dos bombazos económicos. El primero, junto al Banco Mundial, pronosticando una recesión en la economía mundial en los dos primeros trimestres del año 2023. Pero ahora el Fondo Monetario Internacional habla de la necesidad de inteligencia con que deben manejarse tres temas en la economía mundial. El tema del manejo fiscal versus los sectores vulnerables y los sectores productivos, como también el tema
de la inflación. La inflación, el impuesto de mayor dolor de cabeza que afecta a la humanidad. Pero, aparte de la recesión, de lo fiscal y su manejo, el Fondo Monetario Internacional habla hoy sobre la República Dominicana disminuyendo la proyección del crecimiento de la economía dominicana de 5.5% a 5.3%. En abril pasado, el FMI había pronosticado un crecimiento económico en la República Dominicana en el PIB, Producto Interno Bruto, de un 5.5%. Pero ahora disminuye a 5.3% y dice que en el 2023 se sentirá la recesión en un elevado número de países. La República Dominicana debe prepararse para que esa recesión no le castigue con la energía de los vientos económicos huracanados que traen la recesión y la inflación. Recesión e inflación es igual a estanflación. Y entonces son dos elementos sumamente preocupantes. Y yo quiero introducir aquí el tema económico político preguntando si ataca a la República Dominicana una recesión con inflación acompañada del precio del petróleo incrementado en el caso de que se mantengan los pronósticos de alzas en el 2023 y no se le busque una salida a la crisis haitiana que demanda en la República Dominicana más de 1.200 millones de dólares en bienes exportados por la vía terrestre y marítima. Y si esa recesión golpea a Europa y a Estados Unidos y a países de América del Sur, de Centroamérica y del Caribe, ¿qué impacto tendría en las exportaciones dominicanas, en el turismo, en las remesas, en el ingreso de divisas del país? Pero si se le agregara a esa recesión un incremento en las tasas de interés, porque la República Dominicana aparece entre los 3 países que más emisiones de bono emite, entonces tendríamos un escenario económico explosivo si se dieran todos esos elementos, porque petróleo en alza, esto es si se da, recesión, crisis haitiana, impacto de la recesión en Estados Unidos, complicación del sistema eléctrico que este año terminaría con un déficit que pudiera llegar a los 1.600 millones de dólares, problemas de posible quiebra de los avicultores si se mantuviera la crisis haitiana. Tenemos un cóctel muy peligroso para el 2023 si se dieran los pronósticos del Banco Mundial, del FMI, de los economistas dominicanos, porque el 2023 este país va a buscar casi 400.000 millones de pesos prestados y habría que ver a qué tasa de interés lo conseguiría en un escenario de incremento de tasas de interés en el mundo para quitarle presión al tema de la inflación. Pero un año bastante difícil
con un proyecto de inversión de 12% frente al 88% de gastos de capitales. El sector público dominicano necesita una gran reforma. Una gran reforma porque aquí todos los días hay algo nuevo. Aquí, por ejemplo, tenemos los ministerios y entonces le crean por encima de los ministerios unos famosos gabinetes. Ahí vemos que el país tiene un ministro de Energía y Minas y no hace mucho le nombraron a uno de los mejores profesionales de la administración del país, mi gran amigo y hermano Manuel Lara Hernández, como presidente del Consejo Unificado de las EDES. Pero en Punta Catalina nombraron también un gran gerente y anoche el presidente nombró a la vicepresidenta Raquel Peña para encabezar el gabinete eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla. Le han quitado el poder al ministro de Energía y Minas, Antonio Toñito Almonte. ¿No sería este un metamensaje para decirle que desde el Palacio Nacional necesitan esas estructuras de poder, el Consejo Unificado de las EDES, la unificación de los consejos de las EDES en un solo consejo, la administración de Punta Catalina en manos de un prestigioso empresario y solitariamente el ministro de Energía y Minas en un despacho en el centro de los héroes, mientras siguen apareciendo estructuras de poder que Alex Jiménez dice limitan el poder del Ministerio de Energía y Minas. Pero ese es el poder. Y nosotros queremos terminar analizando ese tema de la siguiente manera. Macarrulla era el presidente del gabinete eléctrico, pero Macarrulla renunció como ministro de la presidencia. Entonces a Macarrulla, que es un empresario expresidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana y un empresario vinculado a uno de los grupos de mayor poder económico en la República Dominicana desde 1860. Entonces renunció Macarrulla, por entonces el presidente Luis Abinader lo sustituyó por Joel Santos, otro empresario. Según el librito de Joaquín Balaguer, el Ministerio de la Presidencia en los gobiernos de Balaguer era utilizado por una ficha del poder político, del poder militar o una persona de la estricta confianza del doctor Balaguer. Cuando el doctor Balaguer sustituyó al mayor general Ney Rafael Nivar Seijas, lo llevó como ministro de la presidencia. Entonces nombraron a Joel por Macarrulla y entonces nombran a la empresaria muy distinguida y que ha hecho una buena labor en el gobierno, Raquel Peña, para sustituir al empresario Macarrulla. Entonces, en esos dos cambios, el presidente ha ratificado su confianza en empresarios ligados a su proyecto presidencial que lo llevaron al Palacio Nacional. Muchos retos para Raquel Peña en el gabinete eléctrico, pero mientras tanto yo despido este comentario diciendo,
Cuidado si pasa por la mente de quienes están en el gabinete eléctrico de vender a Punta Catalina. El país debe decir que no a Punta Catalina. En Punta Catalina hay terrenos que compró el Estado para hacer 10 proyectos eléctricos y que tienen el mejor puerto construido ahí mismo donde está el complejo termoeléctrico. Si quieren mejorar la situación deben dar 2 pasos. Generar los 752 megavatios para lo cual tiene capacidad Punta Catalina, y el otro es ponerse acorde con la sociedad para reducir las emisiones contaminantes de Punta Catalina. Punta Catalina demuestra que el Estado invirtió miles de millones construyéndola, y esos miles de millones no deben ir a parar a manos privadas. Esa es la postura de este programa, que entiende que Punta Catalina es vital para el presente y futuro dominicano y que debe ser dirigida por técnicos dominicanos con gran capacidad, como decenas de profesionales jóvenes de INTED y de otras universidades, lo que demuestra que pudiera ser una de las empresas más rentables del sistema eléctrico dominicano. Vamos al segundo cambio y venimos con temas variados al final de la jornada de hoy, comenzando con los importantes 26 años de Educa al servicio de la educación dominicana, como otros temas. Estuvimos ayer en el acto de celebración de los 26 años de Educa al servicio de la calidad de la educación dominicana, y donde se coincide que el gran trabajo a favor de la educación debe ser la excelencia, la calidad, la formación de los maestros, de los estudiantes. Y yo quiero resaltar la importancia de la creación de Educa en un acto respaldado por el Banco Popular, que cree mucho en las iniciativas de responsabilidad social empresarial, desde que su capitán inolvidable, don Alejandro Grullón Espaillat, fundara ese banco en el año 1963. Educa tiene un importante seminario internacional en el mes de noviembre que debe ser respaldado por todos los sectores de la vida nacional. Cambiando la página de tantos temas polémicos en la República Dominicana, felicitamos de corazón a Educa y que sigan hacia adelante con sus proyectos a favor del sector educativo dominicano, que por cierto tiene que evaluar el uso, la calidad del gasto de ese 4% del PIB que tanto peso tiene en las finanzas públicas. Cuando usted ve un presupuesto en el año 2023 que sobrepasa los 200.000 millones de pesos para la educación, inmediatamente usted comienza a preguntar, luego de esa lucha de quienes se fajaron por ese 4%, preguntando, y el 4% fue para iniciar exclusivamente la construcción de escuelas paralizadas vergonzosamente en los últimos años, para aumentar salarios y para olvidar la calidad de la educación dominicana. Yo creo que el país debe marchar con sombrillas del color que se necesite para reclamar
auditar los fondos generados por ese 4% para la educación dominicana. ¿Qué se ha hecho con ese dinero desde el 2013 hasta la fecha? Porque también hay que decir que es una lucha importante el 4% para la educación, pero ha tenido también ese 4% un impacto en presupuestos deficitarios que motivan al gobierno dominicano anualmente que tener que buscar cientos de miles de millones de dólares para cubrir no solamente el déficit fiscal regularmente de un 3%, sino también para pagar los intereses de la deuda. Vaya perla, un país tomando dinero prestado para cubrir déficit fiscal más los intereses de una deuda que va creciendo como los espaguetis. Y mientras en el país nos entretienen con que tenemos un Producto Interno Bruto de 92,000 millones de dólares, con la proyección de que crezca entre 5,000 y 7,000 millones de dólares más en el 2022, para llegar en caso de 5,000 en aumento a 97,000. Y si son 7,000 millones de dólares de crecimiento, entonces llegaríamos a un PIB de 99,000 millones. Pero la República de las Cifras se queda en cifra, porque en los callejones de Villa Francisca, en los patios de Villa Juana, allá en los ríos en Neiva, en Barahona, en Comendador, allá en la zona norte, allá en Esperanza, el pueblo heroico de la línea noroeste, preguntan, ¿y cómo es que distribuyen el PIB de los 92,000 millones si estamos pasando las de Caín? Si no tenemos con qué comprar el plato bandera o hacer un desayuno con huevo, con salami, cebolla, plátano y huevos revueltos. La gente pregunta sobre el país de las tantas cifras abundantes que se ofrecen a diario, que a dónde está el derrame de las tantas ganancias excesivas que hay en este país y que terminan asaltando los bolsillos de quienes tienen ingresos fijos y son mayoritariamente los desheredados de la fortuna. Juancito, allá en la tierra del chicharrón de leche en Higüey, pregunta, ¿será para siempre la maldición de haber nacido pobre, de salir a las calles para ver qué consigo para poder subsistir en la vida? Pero también preguntan los que no pudieron conseguir cupos para sus hijos en la educación dominicana. Allá en Damajagua, en Esperanza, entre el cruce de Esperanza y Maizal, en Damajagua también preguntan por el derrame de tanto dinero en cifras que se menciona en los medios de comunicación y en las estadísticas. Pero nadie ve a Linda, como dice el pueblo. Ese crecimiento económico solo beneficia a reducidos sectores de la sociedad dominicana, a los sectores que acumulan las riquezas desde 1800 hasta este momento.
benefician a los que especulaban con el dinero que le prestaban a Lilis y a otros gobiernos. Beneficia a quienes se han cogido todas las tierras de la República Dominicana de manera mayoritaria, cuando un dominicano no tiene ni siquiera un pequeño espacio para hacer un cantero de lechuga y ganarse el sustento de la vida. Mientras las jipetas son exhibidas como fuentes de riqueza por esos grupos tradicionales del país, el pobre tiene que tomar un motoconcho con el peligro de accidentarse o de que le ocurra cualquier cosa en nombre de una riqueza mal repartida. Pero de ñapa tenemos que los sectores de este país que reclaman que le arreglen calles e infraestructura no los complacen, porque históricamente los gobiernos solamente invierten en elevados, en avenidas y en lugares donde viven muchos políticos con poder, mientras a los pobres y a la clase media le dejan como regalo las calles deterioradas, donde se acumula el agua, donde se generan enfermedades y donde nacen muchos mosquitos para generar ese dengue que va camino a los 5.800 muertos por dengue en la República Dominicana en el año. Los pobres del país tienen derecho igual a los que deciden en los ministerios, en los ministerios y en el Palacio Nacional. Los pobres, la clase media, los chiriperos, el billetero, el dominicano que tuvo que emigrar para Estados Unidos o para Europa, tienen el mismo derecho de quienes se creen dueños del poder y de los gobiernos. Yo despido este espacio hoy diciendo que los pobres, los agricultores, la diáspora, los choferes, los empleados que aportan al PIB, los desempleados, los que se van en yolas, son los dueños de la República Dominicana. Y la mejor cosa que tienen como respuesta esos dueños del poder es que el poder es temporal. Y usted tiene mucho hoy y mañana sale a las calles y nadie le hace caso. Que vivan los dueños del poder y de la República, mayoritariamente los dominicanos que reclaman un derrame económico y que están cansados de cifras y de estadísticas huecas que no le llevan a su casa ni siquiera una libra de molondrón. Mañana estaremos de nuevo hablando la verdad, diciendo las verdades a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.